Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie titulada Cómo luchar contra el pecado y compartiremos el tercer tema, Viva la Palabra. Hoy nos acompaña Raúl Villamizar, líder de la iglesia, quien responderá al tema de hoy. Raúl, muy buenos días. Buenos días, Betty, y gracias por la invitación nuevamente a este programa que está transformando las vidas de nuestros oyentes. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia. Erika, muy buenos días. Buen día, Betty, buen día, Raúl, y Buen agradecida día, con Dios por compartir este espacio con nuestros amigos. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Allí escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando encuentra en el muro video en vivo da un clic y allí puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En esta serie, Cómo luchar contra el pecado, se han compartido dos temas. Cuando el corazón se endurece a causa del pecado, y el segundo tema, reprendido o consentido. Y hoy nuestro tercer tema, Viva la Palabra. Raúl, ¿qué relación tiene la palabra de Dios con la lucha contra el pecado? Bueno, Betty, en la presente serie hemos venido tratando cómo luchar contra el pecado. Ya hemos visto, como usted lo dijo, que no debemos dejarle tomar ventaja al pecado por más pequeño que parezca, porque de lo contrario nuestro corazón se endurecerá como le sucedió al rey David y podemos llegar a cometer pecados aberrantes como los tuvo el dulce cantor de Israel. Igualmente hemos tratado la importancia de la corrección para mantener el pecado en control. Podríamos decir, Betty, que hemos venido preparándonos para hacer frente a la lucha contra el pecado. Y para responder su pregunta, ahora entraremos plenamente al corazón de la batalla, donde se determinará si venceremos o no a este poderoso enemigo. Para entender la lucha contra el pecado debemos tener una comprensión sumamente clara de qué es el pecado, por supuesto. Raúl, si es tan vital, entonces definamos el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, sencillo y claro, pecado es desobediencia a los mandatos divinos. Así es, desobediencia a los mandatos divinos. Esta desobediencia puede venir de una manera consciente o de manera inconsciente. Quien desobedece conscientemente es aquella persona que, sabiendo que Dios ordena hacer algo, voluntariamente decide no hacerlo. Y quien desobedece inconscientemente es aquella persona que, sin saber lo que Dios ordena, igualmente viola ese mandato. Por lo tanto, el pecado inconsciente tiene menor gravedad que el pecado consciente, aunque los dos por supuesto se separan de la presencia de Dios. Pero el pecado que cometemos los cristianos, escúchenme con atención, en su gran mayoría es pecado consciente, porque conocemos la verdad y es al que la Biblia nos reclama prestarle mayor atención. Por tanto, si pecado es desobedecer los mandamientos divinos, enfrentaremos con seriedad a este poderoso gigante si decidimos obedecer, cueste lo que Dios ordena. En otras palabras, seremos victoriosos ante nuestro fuerte enemigo si decidimos vivir la palabra de Dios, como se llama el tema del día de hoy, no dejándola solamente en el conocimiento intelectual. Si logramos, Betty y Erika, obedecer la palabra de Dios, tendremos al pecado totalmente derrotado. ¿Qué sucede si al escuchar los mandamientos divinos no los ponemos en práctica? Bueno, interesante pregunta. Si escuchamos un mandamiento y lo dejamos de lado sin prestarle atención a la debida obediencia, dice Santiago en su epístola que es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
De muy poco sirve el espejo si no se toman decisiones cuando éste muestra que algo está mal y puede ser arreglado. Asimismo, de muy poco sirve la Biblia si no tomamos decisiones que nos ayuden a ir en línea con sus mandatos. ¿Hay algún ejemplo bíblico de esto? Sí, claro, el Señor dio una ilustración muy llamativa además. El Señor Jesús llamó prudente a quien escucha su palabra y las obedece, pero insensato a quien las escucha y las pasa por alto con esta pequeña ilustración que está en Mateo 7, el 24 al 27. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Este fue el relato del Señor Jesús. Es que construir, Erika, casa sobre la arena es un riesgo altísimo. Altísimo, es un acto de necesidad grande que se va a pagar muy caro. Tarde o temprano esa casa se irá al piso y los daños serán enormes. Eso es lo mismo que hacen quienes escuchan las palabras de Jesús, pero no se preocupan, no se esmeran en guardarlas, en obedecerlas, en practicarlas, en vivirlas. La epístola de Santiago nos enseña 3 ejemplos sencillos pero poderosos de cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Estos 3 mandatos de Dios por medio de Santiago, si los entendemos y obedecemos, nos llevarán a tener un nivel de santidad superior, escuche, a la gran mayoría de cristianos. Así de simple. Dice Santiago 1, el 22 al 27 de la siguiente manera: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hasta aquí la lectura de Santiago. Raúl, usted nos decía que por medio de Santiago podemos entender 3 mandatos, si los obedecemos, que nos ayudarán a crecer en la santidad. Así es. ¿Cuál sería entonces el primer mandato que nos puede ayudar de Santiago, según Santiago 1, del 22 al 27? Bueno, ahí en donde acabamos de leer, el primer mandato para aplicar la palabra está en el versículo 26. Dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Santiago Betty está interesado en que nosotros seamos prácticos en cumplir la palabra y no se pone con tanto rodeo. Dice: si alguien no le pone freno a su lengua, su religión no sirve para nada. Entonces el primer mandato que nos da el Señor es: póngale freno a su lengua. Ese es el primer mandato para vivir la palabra de Dios. Santiago muestra claramente que cristiano sin control de la lengua es un falso cristiano. Y ustedes me dirán: uy, hermano, no sea tan exagerado. Yo les digo, solamente estoy repitiendo lo que dice Santiago. Esto no son palabras mías. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, está engañado y su religión no le sirve de nada. Las falsas religiones o sectas se conocen por su enseñanza desviada de la verdad bíblica. Los falsos cristianos se conocen por su falta de control de la lengua. La expresión ponerle freno que menciona aquí Santiago significa controlar, dominar. Ponerle freno a la lengua significa controlar lo que hablamos. Si no controlamos lo que sale por nuestra boca, es una clara evidencia de que nuestro cristianismo vale 0 pesos, no muy poco, 0. Santiago profundizó en este aspecto de la lengua en el capítulo 3, más adelantico del capítulo 1 que leímos, y miren lo que dijo. Santiago 3:6.
Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿Exagerado, Santiago? No, Santiago estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo para que entendamos lo peligroso que hay en nuestra lengua. Santiago dijo que nuestra lengua tiene el poder de enviarnos al infierno, es decir, es una máquina de maldad dentro de nosotros y que debemos por tanto mantenerla muy controlada. Es como si tuviéramos un demonio viviendo en nuestra boca. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera, compartiendo nuestra serie Cómo luchar contra el pecado. Y hoy con el tercer tema, Viva la Palabra. Una de las formas de luchar contra el pecado, viviendo la palabra, es póngale freno a su lengua, nos compartía Raúl en el primer segmento. Además de lo visto, Raúl, ¿qué otros aspectos nos habla Santiago en su libro inspirado por el Espíritu Santo sobre el poder de la lengua? Bueno, escuchemos con atención otro aspecto importante que habla Santiago a este tema del poder de la lengua. Dice Santiago 3:8 en la segunda parte: la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Qué figuras que usa Santiago, ¿no? Tan gráfico que es nuestro amado Santiago. No estamos tratando de un miembro fácil de dominar. Es como un animal salvaje, dice Santiago, y que además tiene veneno mortal. En otras palabras, Santiago está comparando la lengua nuestra con un animal súper peligroso. Y estuve investigando cuál es el animal más salvaje y venenoso en la tierra, Betty y Erika, y encontré que es la serpiente taipán, y se encuentra en Australia. Puede matar en minutos a 150 personas con el veneno que inyecta en una sola mordida. Pero escuchen esto: aún las serpientes más salvajes y venenosas se pueden dominar. O sea que nuestra lengua la podemos dominar, Raúl. Y Santiago dice que no. O sea, sin embargo, Santiago dice que la lengua parece un animal salvaje y venenoso que nadie puede dominar. Dice nadie. Pareciera que tenemos algo peor que una serpiente taipán dentro de nuestra boca. Por eso Santiago dijo ahí antecitos en el versículo 7 y la primera parte del 8 dijo lo siguiente: podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañan. ¿Qué podemos resaltar de este pasaje, Raúl? Bueno, interesante ahí la forma en que Santiago habla. Dos cosas podemos resaltar de este pasaje: que es más fácil dominar serpientes y animales salvajes que la lengua. Cuando dice no hemos podido, significa que en el pasado, escuche bien, no hemos podido, en el pasado no hemos podido dominar este miembro. No nos está condenando a que no podamos hacerlo. De hecho, el llamado de Santiago es a dominar la lengua, si queremos demostrar que somos verdaderos cristianos. Y lo segundo que podemos resaltar de este pasaje es que las palabras pueden ocasionar daño a los demás. Dice, controlar nuestra lengua, no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. En ocasiones, a veces esos daños son difíciles de restaurar. Una mujer le dijo a su esposo: prefiero que me golpee a que me diga lo que está diciendo. Es que las palabras tienen el poder de hacer mayor daño que un golpe, que un arma o el veneno de una serpiente. El daño que pueden ocasionar las palabras es incalculable en muchas ocasiones. Una sola palabra pudiera arruinar toda la vida de un hijo, de un cónyuge o de un compañero de trabajo. Es en este sentido que habló Salomón en Proverbios 18:21 y que muchos usan con otro propósito. Dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Mis estimados, así como la lengua tiene el poder de dar vida, también tiene el poder de dar muerte. ¿Tenemos en nuestra lengua más veneno que el de la serpiente taipán o más poder destructor que una bomba atómica? Hay otros proverbios sobre el manejo de la lengua y quiero hablarles de 5 venenos letales que hay en nuestra lengua y su antídoto. Raúl, ¿cuál sería entonces el primer veneno y su antídoto para, pues, de esta manera ponerle freno a la lengua? Bueno, el primer veneno se llama el veneno del chisme. ¿Qué es chisme? Es una noticia verdadera o falsa
o comentario que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. No necesariamente lo que se habla en el chisme es falso, puede ser incluso verdadero. El tema es la intención con el cual se hace, que es indisponer a las personas. Notemos que el chisme no necesariamente es algo falso, puede ser una noticia real. Lo que la hace perjudicial, vuelvo y lo repito, es que es una noticia dada por quien no está autorizado para hacerlo, primero que todo. Si yo me entero de que mi prójimo, por ejemplo, está en adulterio, puede ser cierto, pero yo no soy la persona autorizada para declararlo a otros. Lo que a mí me corresponde es hacerle ver a esa persona directamente que lo que hace no es correcto. Y si no tengo la valentía de hacérselo saber directamente al afectado, entonces debo callar. Y la misma regla aplicaría para cualquier situación o aspecto negativo que nos lleguemos a enterar de alguien. ¿Cuál es el antídoto ante esto? No escuche, mi estimado o mi estimada, ni difunda comentarios negativos ni pecados de otros. Pida a la persona que desea comentarle que vaya directamente a la otra persona y le ayude a superar el problema o pecado que tiene. Si usted ha visto algo negativo o pecado en alguien, pues vaya usted directamente con esa persona y persuádalo de su mal comportamiento. Ore por la persona afectada para que Dios restaure su vida y lo ayude a dejar todo pecado. ¿Cuál sería ese segundo veneno y su antídoto? El segundo veneno que hay en nuestra lengua se llama el veneno de la crítica. ¿Y qué es la crítica? Es un juicio o señalamiento de aspectos negativos o aparentemente negativos de alguien o algo. La persona que critica a Erika usa generalmente calificativos desagradables y ofensivos, bien sea delante de la persona o en su ausencia. Hay personas que solo ven lo negativo de los demás y lo resaltan de tal forma que hacen ver a los demás como algo funesto. ¿No las han conocido por ahí? Pueden haber 10 cosas positivas y una sola negativa. La persona que está llena de crítica resalta solo la negativa. Jamás resalta las cosas buenas. Puede que la persona se haya esforzado todo el día por hacer los quehaceres de la casa, pero tuvo la comida un poco tarde. Entonces el esposo saca el áspid con su veneno letal diciendo: usted sí es lenta, ¿no? ¿Qué se pasó haciendo todo el día? Y con esa sola frase mata el corazón de una esposa. ¿Cuál es el antídoto? Resalte lo bueno, mi estimado, mi estimada. Note lo bueno que hacen las personas y dígalo. En lugar de resaltar que la comida estuvo tarde, podría más bien notar que la casa está ordenada y limpia y decirle algo así como: qué bendición de mujer que me ha dado Dios. Esta casa luce como un palacio. ¿Cómo sería diferente la actitud del corazón de esta mujer al escuchar estas palabras? Alegraría el corazón y la enamora, ¿no? Y la enamora además. Si usted es de los que no ve nada positivo en los que están a su lado o se le dificulta verlo, déjeme decirle que no es que los demás sean malos. Es usted que está lleno de tanta maldad que no ve lo bueno de los demás. Raúl, ahora veamos el tercer veneno y su antídoto para ponerle freno a la lengua. El tercer veneno se llama el veneno de la murmuración. ¿Y qué es murmurar? Es una conversación en perjuicio de un ausente. Es como decimos coloquialmente, hablar a las espaldas de alguien. ¿Cómo se siente usted, Betty, cuando escucha que alguien está hablando mal de usted con otros? Traicionada. Me duele mucho. Es muy feo, ¿no? Siente uno que la que murmuración no normalmente son comentarios de cosas superfluas. ¿Sí vio cómo le quedaba embombada la falda? Parecía una bailarina del siglo XVI. Sí notó el trasquilado que tenía el predicador. El hermano tal se casó con una solapada, etcétera, etcétera, etcétera. A veces son cosas sin mucho valor. Y aunque son comentarios generalmente de cosas invaluables, lo negativo del asunto es que genera mal ambiente y destruye las relaciones. La murmuración es una demostración clara de falta de amor hacia las personas. Si es su hija la que está usando la falda embombada, usted no le diría de forma despectiva que parece una bailarina del siglo XVI. Usted le diría: ay, tan bella que se ve mi princesa, ¿sí o no? Así es, sí señor. Antídoto para esto: no haga ni escuche comentarios negativos de los demás, así sea de cosas superfluas. Compártanos el cuarto veneno y su antídoto, Raúl. El cuarto veneno que tenemos en nuestra lengua se llama el veneno de las palabras ásperas. Ásperas. ¿Qué son palabras ásperas? Son palabras duras, ofensivas, toscas,
con falta de cordialidad o amabilidad. Y este veneno sí que abunda en nuestras tierras santanderianas. En una charla de parejas, un pastor nos aconsejaba evitar las peleas ñeras. Escuchen, peleas ñeras. Las peleas ñeras no son con puñal. ¿O son con puñal? También, son ¿no? con puñal. Sí, señor. Otro tipo. Y se refería a esas frases duras y ásperas que solemos usar las parejas cuando estamos en alguna discusión avanzada. Por ejemplo, mi amor, la papa quedó como para romper cocos. Empieza dulce, ¿no? La conversación, sí. Un poco dulce, pero ahí termina con el puñal. Si no le gusta cómo quedó la papa, pues vaya y coma en un restaurante, le contesta la esposa. Y entonces el hombre, pues me tocará porque esto no se lo come ni un cerdo. Ya empieza a subir el calibre de la conversación. Y la mujer, entonces usted sí puede comérselo. ¿Puñal va? El puñal viene. Pero las palabras ásperas también suceden entre amigos. Miren esta conversación. Oiga, usted no cumple ni años. Y entonces le contesta el otro, yo por lo menos llego tarde, pero usted ni avisa cuando no va a venir. Ay, no, tan importante, ¿no ve que se me perdió el celu? Cuidado, no gasta 100 pesos con un minutero, tacaño. Y así va subiendo el tono. El tono. Las palabras ásperas por lo general desembocan en peleas hirientes y muy perjudiciales. A veces una cosa simple comienza a crecer, puñal va, puñal viene, y va terminando en algo terrible. ¿Cuál es el antídoto para las palabras ásperas? Mi estimado, mi estimada, sea amable y cordial en cualquier conversación. Si usted es amable y cordial con sus palabras, jamás recibirá un trato descortés de otra persona. Y si la otra persona es dura y tosca con usted, su respuesta amable doblegará a esa persona a un trato más cordial contigo. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Arley, le iba a decir que comparto con Arley este mismo tema, los juegos. Raúl, para finalizar, el quinto veneno y antídoto. El quinto veneno que hay en esta lengua se llama el veneno de la cantaleta. ¿Qué es la cantaleta? Es la repetición frecuente y exagerada de un deber o de un llamado de atención. También se refiere a la persona que frecuentemente le gusta discutir. Figuradamente el libro de Proverbios describe la cantaleta como una gotera constante. Ahí, tan, tan, tan. Proverbios 17:15 dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Y no sé por qué habla aquí Proverbios de las mujeres, siempre qué extraño. Proverbios 19:13. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera es gotera constante. La mujer pendenciera es la misma mujer cantaletosa. Oiga, y otra vez con las mujeres de Salomón. Sí hay hombres cantaletosos, Raúl. También, por supuesto, sí, claro. Señor. Proverbios 21:19. Más vale habitar en el desierto que otra vez que con mujer pendenciera de mal genio. Y de mal genio. No, hay hombres cantaletosos también. La cantaleta tiene la particularidad de deprimir el espíritu y es conocida como el cáncer en las relaciones de pareja. Es el cáncer. ¿El antídoto cuál es? Si usted es el cantaletoso o cantaletosa, tenga paciencia y confíe en Dios. No es la repetición de sus exigencias lo que hará o lo que generará cambio en los demás. Si usted es quien recibe la cantaleta, no se debe desesperar y reaccionar con palabras hirientes o toscas, sino con palabras amables. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga.